Kiria Chandler Dorsey, es verdad, Dorsey, nos acompaña, diputada de la coalición Vamos, bienvenida. Muy buenos días. Oye, escuchó usted las cifras de la encuesta hace unos segundos, ¿no? Sí. Todavía están en positivo, tienen capital en imagen como asamblea, vamos a ponerlo como asamblea en su conjunto. 6 de cada 10, regular, bien o muy bien. Se cayó de 8 de cada 10, pero sigue siendo positivo. Sí, yo pienso que es un buen balance en estos primeros 100 días. La ciudadanía tiene la percepción que es una asamblea distinta. En números yo quiero decir que ya se publicó el nivel de la asistencia de toda la asamblea de los 71 diputados y ha mejorado significativamente comparada a todas las asambleas anteriores de la era republicana. Estamos viendo también una mayor producción en las leyes y trabajo dentro de las comisiones, lo cual yo pensaría que es algo positivo de esta legislatura. Positivo, y se ve además, bueno, vamos a enumerar algunas acciones donde también los independientes han estado presentes. La presidenta del órgano legislativo se comprometió, uno, a quitar las barreras que estaban en las inmediaciones de la Asamblea Nacional por las protestas en rechazo a las acciones de los diputados. Dos, a publicar las planillas, ya fueron publicadas las planillas de todos los diputados, a la eliminación de la planilla 080-172. ¿Cómo estas pocas acciones han elevado la imagen del órgano legislativo? ¿O todavía falta más? Siempre va a faltar más, siempre puede ser mejorado el trabajo. Pero aquí se está pasando de las palabras a los hechos. Son acciones concretas que nos llevan a crear un parlamento abierto, son acciones que posibilitan la transparencia, la fiscalización ciudadana sobre qué está ocurriendo dentro de la Asamblea. Algo que no mencionamos es que ahora también se está publicando la agenda, no solamente para que el país lo conozca, sino incluso los diputados. Antes nosotros nos enterábamos sobre la marcha cuál iba a ser la dinámica del día, tanto en comisiones como en pleno. Ahora por lo menos ya podemos estar preparados sobre qué temas son los que se va a discutir. Esto también lo considero como un aporte. Oye, ese es un giro importante porque yo recuerdo que había diputados que lo tenían locos, estaban en una comisión y de pronto recibían la notificación de que otra comisión se estaba reuniendo así, al corre-corre, y de otras se enteraban cuando salían de la reunión. De verdad que jugadas como estas fueron las que malograron la imagen de la anterior asamblea y que de alguna forma no lograron pasar o fueron rechazadas a través de la gran encuesta que son las elecciones. Los actuales diputados tendrán conciencia de que esto es algo que poquito a poco, como digo, mi abuela decía, eso se va a enconar. Cuando a usted le salía alguito decía, eso se te va a enconar, decía, eso se va a hinchar. Yo no sé si realmente hayan aprendido la enseñanza, porque hace unos días hubo una discusión sobre una no discusión. ¿A qué me refiero? Al tema este del proyecto de ley que hablaba sobre la no contratación de las empresas corruptas y que fue rechazado en primer debate. No, que tenía imperfecciones, que si era inconstitucional, que si era ilegal, que la vista de no sé qué, de no sé qué, no sé qué. Oye, pero ni siquiera la discutieron. O sea, cómo la opinión pública se levantó y rechazó esa acción. Cuando yo veo jugadas de ese tipo digo, no aprendieron, porque ni siquiera se sentaron a discutir o a tratar de mejorarla o a tratar de corregirla, no, sino que le cerraron la puerta. Vi diputados dispuestos a dar la explicación de por qué habían reaccionado así, porque habían tomado esa... Hombre, vino Arquesio, ya eso dice todo. Quisieron explicar, pero como que no están conscientes de que corrupción es como una palabra obscena para la ciudadanía. Sí, eso mandó una mala señal y a lo interno de la Asamblea provocó un sinsabor en muchos de nosotros. Pero nosotros seguimos apostando a que se puede mejorar y puede ser mejor. Y de hecho podemos ver en las comisiones que conocen que están conformadas por diputados de todas las bancadas y también labor de subcomisiones donde sí hemos podido impulsar proyectos. Y precisamente es un buen ejemplo, porque son proyectos que tal como fueron presentados no son los mejores para los que necesitan los panameños, pero a través del debate, la discusión y el consenso han podido ser mejorados. Y aquí se ha visto voluntad de todos los diputados en sacar adelante ese tipo de proyectos. Yo sí diría que existe una mejor comunicación a lo interno
y que poco a poco se está entendiendo que el trabajo es de cara al país, no es un trabajo individual. Usted estuvo en la asamblea anterior, fue la suplente del diputado Gabriel Silva, quien en muchas ocasiones le dio la oportunidad de usted estar presente en algunas comisiones importantes e investigaciones que hizo la Asamblea Nacional. Recuerdo que a los independientes, en su momento, era de 5, bajó después a 4 figuras porque uno renunció a la bancada independiente, sus proyectos no avanzaban. Es más, como que recibían un pase de factura porque diputados independientes cuestionaban a los actores del gobierno cuando acudían a las comisiones, específicamente a la comisión de presupuesto. Y a mí se me viene a la mente algunos proyectos que presentaban los independientes, pero resulta que el proyecto era estancado y posteriormente ese mismo proyecto era presentado por un diputado del PRD. Yo creo que a usted le pasó con un proyecto similar. ¿Le ha sucedido algo parecido en esta nueva asamblea? No, de momento eso no se ha dado y puedo decir que como bancada tenemos 3 proyectos que ya han alcanzado el tercer debate. Solamente el día de ayer una iniciativa en que participó la doctora Yerielis alcanzó el segundo debate, que es la Ley Olimpia, que se está regulando los delitos cibernéticos. Y también la parte esta de cibernética que tiene el acoso sexual, el tema de los menores. Y son proyectos que esta asamblea pareciese entender que son buenos para el país. Y sí se le ha estado dando discusión. De momento, no sabemos qué pase después, pero de momento, proyectos presentados por la bancada de libre postulación se le está dando el trámite respectivo. La dirección del debate. Hablemos un poquito de la presidencia. Y hay que ilustrar, ¿no? El presidente de la asamblea no es el jefe de los diputados. Es un tanto difícil a veces traducir esto a la opinión pública, pero eso hay que tenerlo claro. Él es, digamos, un director de debate, un moderador de debate. La calidad de moderación de debate y algunas de las decisiones que ha tomado, ¿cómo las observa usted? ¿Qué análisis hace usted? Las comparaciones son odiosas, pero comparémoslo con lo que pasaba hasta hace muy poco en la asamblea en cuanto a dirección de debate. Usted que estuvo en la anterior y está en esta y que lo vivió en carne propia, ¿nos puede hacer la comparación? Me llama la atención y de manera positiva que en varias sesiones del Pleno hemos escuchado cómo desde presidencia, ya sea que esté la presidenta o alguno de los 2 vicepresidentes, les ha tocado llamarle la atención a diputados de facciones que están en alianza con ellos porque nos interrumpen a los de libre postulación o porque desean tener un uso de la palabra en un momento que no les corresponde. En las asambleas anteriores esto no se veía. De hecho, incluso se nos silenciaba, se apagaban los micrófonos de la libre postulación y eso no lo hemos visto. Hemos visto cómo se nos permite generar el debate y exponer las ideas, sea que les gusten o no. Y esto para nosotros, y ya a título personal, viniendo de la asamblea anterior, es un cambio positivo y permite precisamente lo que es el derecho al disenso y nos permite crear los contrapesos que necesita la democracia dentro de una asamblea. Las aspiraciones del órgano legislativo, en el órgano legislativo especialmente con la bancada independiente para la próxima legislatura, podrá cuando se debata nuevamente o se lleve a discusión o a elección las comisiones y las juntas directivas, cuáles van a ser sus pretensiones. Nuevamente aprenderán de los errores en estas elecciones recientes donde no lograron posicionar a ningún presidente de las 15 comisiones permanentes o no lograron ubicar a ninguna figura importante en la junta directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué harán para la próxima elección de la junta directiva? Sin duda, aquí venimos con lecciones aprendidas y muchos de los compañeros ahora comprenden que en la Asamblea cada diputado es un voto. No somos islas y ninguno va a llegar lejos si va solo. Se necesita poder tener conversaciones con temas de agendas legislativas para encontrar los puntos donde coincidimos y poder alcanzar esas directivas dentro de las comisiones. Yo sí pienso que va a ser una actitud renovada, porque algo que siempre yo he mencionado, ni todos los independientes son buenos, ni todos los de partidos políticos son malos. Esto ya no tiene que ser el viejo oeste y debemos entender que nuestra bandera es la de Panamá. Tenemos que trabajar por mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y cuando esto se entienda y se deje de anteponer
banderas políticas o intereses personales, van a fluir mejor las dinámicas a lo interno de la Asamblea. Yo creo que esa última pesa más, el de las banderas personales, los egos. Y cuando se aprende a negociar, porque se ha demonizado esa palabra, negociar, y negociar políticamente no es malo, siempre y cuando tú no negocies ni tus principios ni tus valores, eso es otra cosa, pero negociar políticamente no es malo. Y siento que este primer grado que pasaron, este primer año, de verdad debe servir de enseñanza, porque cosa extraña, muchos de los jóvenes que llegaron a través de partidos políticos, cuando uno conversaba con ellos, se sentían más identificados con la juventud de Vamos. Pero al momento de negociar, ellos me decían, me siento como rechazado, es como si yo estuviera en el grupo de los malos. Por eso viene aquella frase de los buenos y de los malos, ¿no? Siento que de alguna manera el uso de la palabra correctamente usada en el Pleno podría llevarlos a negociar mejor incluso con esa nueva camada de diputados que llegaron, que le insisto, yo los sentía mucho más próximos a los independientes, a Vamos, a Moca, qué sé yo, pero que de pronto no se sentían bien recibidos por la forma en que se hablaba de los partidos políticos. ¿Eso se va a moderar o ustedes van a seguir siendo, somos diferentes, somos distintos? Acá las cosas se manejan de una forma, bajo una medida distinta a los partidos políticos, los van a seguir metiendo en un solo churuco a todos ellos. ¿Cómo va a ser ese manejo? Negociar los principios nunca va a ser una opción por parte de la bancada independiente, pero sí podemos encontrar esos puentes, esos puntos que nos ayuden a llevar adelante los proyectos y entender que hay matices, no se puede generalizar. Incluso dentro del partido que era gobierno en el quinquenio pasado, hay figuras nuevas, hay jóvenes que hemos tenido la oportunidad de escucharlos, que insertan elementos que son importantes en el debate. Y esas son las figuras con las que uno puede tratar de realizar los acuerdos. Son personas que tienen una disposición más allá de egos, más allá de una bandera de partido político, y lo han venido demostrando incluso a la hora de votar, votando alejados de la línea de su partido. Y eso es lo que nosotros rescatamos y son con esos que podemos profundizar conversaciones. Cuando José Raúl Mulino asumió la rienda del país como presidente de la República, en uno de sus primeros discursos fue que él no se iba a prestar para la vagabundería de la Asamblea Nacional. Ahora se conoce el presupuesto general del Estado, el primer presupuesto que realiza este gobierno para la vigencia fiscal 2025. La Asamblea aspiró a 150 millones de dólares, sí, una cifra inferior a el presupuesto de la vigencia fiscal actual. Sin embargo, vino el tijerazo, 88 millones de dólares para la Asamblea Nacional. El tijerazo realmente se está dando en el presupuesto de inversión y es el mismo que se le ha dado a todas las instituciones. Debo decir que esta discusión tiene que ser realmente seria. ¿Y por qué? Dentro de las instituciones que se le recorta el presupuesto de inversión está el Meduca, está el MOP, que si no estoy mal queda como en unos 4 millones, que para el Ministerio de Obras Públicas es muy poco dinero, entendiendo cómo están las calles que todos los panameños vemos en toda la geografía nacional. Pero sí se mantiene un presupuesto de funcionamiento que al final estamos hablando que es un tema de gastos. Estamos hablando que son alrededor de 631 millones. Esto sería más incluso de lo que hemos visto en el 2023, que era otro gobierno. ¿Esto qué significa? Que mientras se van a mantener 6.000 funcionarios de poncha y sello en sus labores, se pierde la oportunidad de que el país tenga a 6.000 personas haciendo el tren a Chiriquí, haciendo el hospital oncológico y que a su vez dinamizan la economía con la persona que vende comida, la venta de las botas, de los materiales de construcción y que le queda algo al país, que le va a quedar un rédito. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, la letra pequeña. Se hizo un recorte, pero ¿dónde se está recortando? Nosotros no podemos permitir que la inversión, que es lo que posibilita que el país crezca, sea lo que simplemente se corte
y que se mantenga un funcionamiento en algunas entidades o en algunos rubros que no necesariamente va a ser lo que permee el país o lo que genere empleo, que ustedes lo vieron aquí en la entrevista. La preocupación de falta de empleo es lo que ocupa el primer lugar en la mente de todos los ciudadanos. Ahora, eso en cuanto a lo global, pero yo quiero insistir en el tema asamblea, porque bajar a 80 millones el presupuesto es mucho decir. ¿No le parece a usted? Sí, es un recorte serio, ahí tenemos mucho más del 50% de lo que se le ha recortado a la Asamblea y lo que tenemos que buscar es cómo hacer eficiente los fondos que están llegando a la Asamblea para poder tener un buen desempeño, que realmente esos fondos que están quedando, si es que realmente va a quedar en esos 88 millones, sea utilizado en beneficio de los panameños. Ahora, dos preguntas. Primero, si el tijerazo le parece justo o correcto, es en la dimensión que debe darse. Y segundo, el comportamiento de la anterior asamblea del manejo económico se daba en la Comisión de Presupuesto. Y no importa que a usted le dieran 150 de presupuesto o 100 millones. Con las transferencias de partida, la asamblea terminaba teniendo muchísimo más. ¿Usted cree que le sería dado a esta asamblea volver a ese tipo de práctica? Esas dos cosas. No, volver a las prácticas donde por debajo de la mesa se conseguía uno u otro financiamiento para algunos diputados no es correcto. Porque, ¿cuál era el acuerdo? ¿Cómo yo te voy a dar de manera selectiva a ti y a tu comunidad para algunas cosas y a otros no? Esos son los criterios que nosotros no podemos permitir. Eso creo que nadie está de acuerdo. Hace algunos minutos usted se refería al presupuesto general del Estado. Aquí tenemos unas cifras proyectadas. Específicamente los gastos corrientes versus las inversiones que han caído en comparación al presupuesto de la vigencia fiscal actual del año 2024. Sí, aquí estamos viendo que se está aumentando en 342 millones lo que es funcionamiento y se reduce en 4.900 millones, que es la que vemos en la línea roja, todo lo que es inversión, que es lo que yo les decía. El panameño, en palabras del mismo gobierno, no va a ver el chenchen en la calle, no lo van a sentir, porque simplemente lo de funcionamiento es consumo de aquel que ya está trabajando y un consumo básico que no va a permear las distintas economías. Esto no lo vamos a ver en el avance como lo mencioné, el ejemplo, la construcción del tren o en el tema del oncológico, que son obras que el propio mandatario ya ha nombrado. Entonces, esa línea roja es lo que a nosotros nos está preocupando grandemente, porque está bien, se hicieron recortes, pero ¿qué es lo que estás recortando? Ahora, ¿cómo se va a traducir esa preocupación, o lo que usted llama preocupación, en el debate en la Asamblea? ¿Un rechazo de parte de vamos al proyecto de presupuesto? ¿Cómo se va a traducir? Primero, un cuestionamiento serio por parte de los comisionados que tenemos en la bancada para que nos traten de explicar cuáles son los criterios y de qué manera esto va a lograr que funcione la economía en el país. Entendemos que estamos heredando una deuda y que todos tenemos que hacer sacrificios. Y realmente queremos saber si esos recortes van a impactar a todos. Si así como la Asamblea va a tener ese recorte presupuestario que no va a tener inversión, en algunos otros ministerios sensitivos se van a hacer los recortes que ha clamado la ciudadanía y que hemos escuchado a otros diputados. El tema de las boquitas, el tema de los alquileres de carro, el tema de algunos mimos que se dan personas en el Ejecutivo o que se lo han dado ya desde administraciones anteriores. Es allí que hay que poner la mirada porque o todos en el piso o todos en la cama. Y en algunas instituciones el gasto en funcionamiento va a incrementar. Muestra de ello es que el ministro de Seguridad, en declaraciones a la Asamblea Nacional, habló de la necesidad de aumentar las unidades policiales en las calles. Se habla de 3.000 nuevas unidades, es decir, eso representará un monto importante para esta institución. Es decir, que específicamente los estamentos de seguridad van a tener más unidades y eso se va a traducir en más montos. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí es otra de las instituciones que recibe un tijerazo histórico porque la universidad solicitó más de 130 millones de dólares, pero va a recibir 50 millones de dólares. ¿Usted sí comparte ese tijerazo? En el caso de la UNACHI, pensaría yo que la misma sociedad lo justifica
porque la UNACHI ha probado ser una terrible administradora de los fondos públicos, con manejos opacos y que realmente no está elevando el nivel educativo. Y el tema de la educación, sobre todo la educación pública en Panamá, es algo sensitivo y lo podemos ver con el tema del IFARU. Y brevemente, en el tema de la seguridad, ¿a qué responde? Lo acabamos de ver con las encuestas. El segundo tema que más preocupa a los panameños es la inseguridad, y esto lo vemos en toda la geografía nacional. Pensaría yo que lo que está buscando el Ejecutivo, o en este caso el MEF, es poder dotar de un pie de fuerza que busque tranquilizar a la ciudadanía, que ya podamos caminar en entornos más seguros, que cuando usted despierte y vaya a ver su vehículo no lo hayan vandalizado. Cosas tan básicas como estas, como atrevernos a caminar a ciertas horas de la noche por nuestras comunidades, es lo que creería yo que se está buscando. Quiero pensar que es eso y no que se está buscando robustecer todo el ordenamiento de fuerza o represivo, ya previniendo que probablemente hayan temas de protestas sociales con el seguro social, en caso tal que se reactive el tema de la mina. Y yo quiero pensar que es eso, que se están preocupando por la seguridad y no por la represión. Me quedo pensando en el tema de la UNACHI porque la calificación, la clasificación, el ranking de las mejores universidades ubica a la Universidad Autónoma de Chiriquí por allá entre el rango de las 300 y 350. Nuestra mejor universidad, la tecnológica, que es la cuarta en Centroamérica, aparece en el lugar 137. Décima en Centroamérica, la Universidad de Panamá. Lo que le trato de establecer es cómo esta universidad de mi tierra, vergonzosamente quienes la dirigen, dicen no, tenemos que equipararnos a las otras universidades, pero solamente mirando el tema del vil metal. ¿Por qué no se equiparan en cuanto a la capacidad, la calidad académica, que es lo que siempre hemos planteado en este espacio? Nosotros aquí no demonizamos los altos salarios, no, pero el salario tiene que ser acorde con la capacidad productiva de la persona, la calidad del producto que ofrece. Y vergonzosamente la UNACHI no es nuestra mejor universidad. El país mejora cuando se invierte en el tema de educación y de manera responsable. Sería importante que se invirtiera más en investigación, que Panamá pudiera tener datos, que Panamá pudiéramos tener una mayor cantidad de panameños y panameñas doctorados, pero doctorados serios, No, pero serio, ¿no? Que nos permitan competir y crear investigación, crear avances tecnológicos, pero sin educación no se puede dar. Es importante que se le dé financiamiento a instituciones más responsables como lo son Senacid, que tiene distintos centros, que los podemos ver que permea todo el país. Ahí son aumentos que la ciudadanía y ninguno de los diputados lo va a cuestionar, porque se ven resultados, porque se ven buenas administraciones. Pero si usted ha demostrado que no tiene capacidad de gestionar el presupuesto, que se va simplemente en mejorar la calidad de vida de ciertas familias allegadas a quien comanda esa universidad, ¿de qué estamos hablando? No, y que cuando tiene problemas económicos en la universidad o no recibe los fondos a los que aspiran, usted castiga a todo el mundo, pero no toma medidas con usted. Castiga a los estudiantes, pero no toma medidas con usted. O cuando a usted le dicen, oye, ¿dónde estás publicando? Yo publico mi revista, como si eso tuviera de verdad algún impacto. Pero de verdad que ese tema de la UNACHI causa una incomodidad tremenda, principalmente a los chiricanos. Eso lo compartimos, ese sentido de malestar, de esa postal tan mala que representa la UNACHI para nuestra provincia. Así que le pido que pasemos la página y pasemos al tema general del presupuesto, porque debe estarse presentando entre hoy o mañana a la Asamblea, ¿no? Entiendo que el día de mañana la Comisión de Presupuesto va a recibir al ministro Chapman, cordialmente invitados toda la ciudadanía, los periodistas y varios diputados, aunque no seamos de la Comisión de Presupuestos, vamos a estar presentes porque se puede dar la oportunidad de cuestionar, de poder, como le dije, que nos solventen las dudas, que nos aclaren por qué se han tomado algunas decisiones y si realmente el gran salto que va a salvar la economía en el país es cercenar lo que es la inversión
y sostener plazas en funcionamiento en la mayoría de las instituciones. ¿Cómo quedará el tema de los traslados de partidas que debe verificar el MES y aquellos que deben pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Presupuesto, tomando en cuenta que el gobierno presentó una reforma al actual Presupuesto General del Estado y no logró que se aprobara en la Asamblea Nacional las pretensiones del Ejecutivo? ¿Cómo será este segundo round? Donde en el primer round sí vimos al ministro Chapman salir un poco molesto de la Asamblea Nacional. Sí, la aspiración del Ejecutivo era que todo monto superior, perdón, todo monto desde 5 millones, si no estoy mal, ellos pudieran manejarlo y nosotros dijimos, pero un momento, si se establece ese monto de los 5 millones, la Asamblea ni el país se entera lo que estaba pasando en la UNACHI, porque con un plumazo se trasladaba el dinero y no pasaba nada. Y nosotros logramos en un consenso y de manera colegiada con todas las bancadas de la Asamblea que el monto se bajase a $500.000. Es decir, que todo lo que está por debajo de los 500.000 sí lo puede ver el Ejecutivo sin necesidad a que entre al ojo fiscalizador de la Comisión de Presupuesto. Yo pienso que nuestros compañeros se están parando muy firme en presupuesto y van a tener de manera respetuosa el debate que amerita la ciudadanía para ver cada traslado y cada centavo de los panameños. No, y este es un tema de verdad que creo que va a concitar la atención nacional, porque si hubo un nombramiento en la actual administración donde prácticamente hubo un consenso nacional, que es muy difícil en Panamá, incluso de parte de críticos hacia él, es que en el señor Felipe Chapman teníamos a la persona para el cargo. Así que esa expectativa que se ha sentado para conocer del porqué del presupuesto, conociéndolo por las veces que nos ha tocado entrevistarlo y un poco la filosofía de don Felipe, yo supongo esto tiene explicación en la continuidad del tiempo de los 5 años de administración. Él es un hombre con esa tendencia en las conversaciones o entrevistas que uno tiene con él, y la expectativa de verdad es saber en qué medida estaría aplicándolo, porque recordemos que el presidente tiene el 2 de enero del próximo año que presentarle al país la hoja de ruta por el quinquenio, ¿no? Y allí yo me imagino que entonces estaría jugando un papel lo que sería el primer presupuesto de esta administración, que por lo general el primer presupuesto, ahí también siempre hay una especie de entendimiento de, sabes que te lo voy a pasar porque es tu primer año y porque es el vestido a la medida de la administración que tú quieres llevar a cabo. O por lo menos es lo que uno ha visto siempre como tendencias entre el legislativo y el ejecutivo. Yo supongo que este año, a pesar de la preocupación y de los cuestionamientos, no habrá diferencia en ese sentido, ¿o sí? El ministro Chapman es un profesional muy serio que en la mayoría de los sectores de la sociedad nos sentimos bastante complacidos con la designación, toda vez que es alguien que no va a prestarse para ensuciar su nombre por vaivenes políticos. En ese sentido, es que la expectativa en la Comisión de Presupuesto y de la mayoría de los diputados es entender el por qué se ha trazado un presupuesto como el que hace 2 días se nos presentó. Queremos entender por qué la abrupta disminución en la inversión y cómo eso va de la mano con los discursos de dinamizar la economía, de reactivarla y de generar empleo. Nosotros esperamos que él pueda hacer una muy buena ponencia y ver si realmente son los números que nos ayudan a empujar el país hacia adelante. ¿Qué es lo más importante? Oiga, me quedo pensando en el ranking de las universidades. El top 10, para que se lo lleve y lo anote. 5 de las 10 principales universidades de Centroamérica están ubicadas en, adivine dónde. Costa Rica. Costa Rica, no hay que ser adivino. Los vecinos. Nuestros vecinos que muchas cosas están haciendo bien. 3 son de Guatemala, 2 de Panamá, una de ellas es precisamente la Universidad Tecnológica de Panamá. Se lo dejamos solamente como insumo. La diferencia de la Universidad Tecnológica de Panamá, ¿sabe cuál es? La no reelección de los rectores. No se ha equiparado eso. Dios quiera que se tomen medidas. De verdad que haya una nueva ley de universidades que le den punto final a esta etapa de convertirlas en lo que son, un circuito electoral, donde uno ve las taras de la política tradicional metidas, desde el clientelismo en adelante. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestras universidades. Gracias, Walkiria, disculpe, que nos sirvió para desahogarnos un poquito con el tema UNACHI. Saludos. Gracias, bienvenida siempre. Pausa y regresamos.